Es la planta bonita de los consumidores. Su color verde, sus hojas dentadas y el humo que produce la flor al quemarse blanco. Tiene propiedades terapéuticas y efectos psicoactivos. Actúa sobre el sistema nervioso, altera el ánimo, produce dependencia. Su uso por motivos religiosos, recreativos o medicinales es muy antiguo. Hasta el siglo XX era de curso legal. Hoy es la sustancia ilícita más consumida en el mundo. De la regulación del cannabis apunta a medio plazo hacia la legalización. Nadie duda de su valor medicinal y el consumo recreativo ya es legal en 10 países. Pero uno, Uruguay, ha dado un paso más al legalizar su cultivo, distribución y venta. Si sale bien, el mercado negro, controlado desde hace décadas por el narcotráfico, podría tener sus días contados. Bueno, hemos logrado esto los uruguayos que nadie esperaba. Un pequeño rinconcito del mundo, yendo totalmente a contracorriente y convirtiéndose en el país que al hoy por hoy tiene la ley sobre marihuana más completa en comparación con los pocos países que pueden haber hecho posible. Desde hace 40 años el consumo de drogas no está penalizado en Uruguay, pero hasta diciembre del año 2013 se perseguía su producción y venta. El Estado daba libertad al consumidor, pero atacaba las vías de acceso a los 180.000 uruguayos que fuman cannabis. La ley se presenta como una alternativa al control penal y a la criminalización de los usuarios. Quiere arrebatar al narcotráfico su lucrativo negocio y reducir los daños que provoca la marihuana que se vende adulterada con productos tóxicos. El gobierno de José Mujica apostó por la regulación, como sucede con el alcohol o el tabaco. Ninguna adición es buena. No vamos a favorecer, ni vamos a fomentar un país que se dedique a masificar el consumo. Es una cosa muy regulada. Seguramente que vamos a tener dolores de cabeza, pero estamos haciendo una cosa que no tiene antecedente en el mundo. Regularizar un consumo que ya existe. No lo inventamos nosotros, pero no lo vamos a favorecer. Nosotros no creemos que el consumo de cannabis sea bueno, como no es bueno el consumo de tabaco. Juan Baz, de profesión informático y uno de los principales impulsores de la legalización, fue condenado a 2 años y 4 meses de cárcel por cultivar marihuana. Toda su plantación cabía en 1 metro cuadrado y no estaba destinada a la venta. Tiempo después se archivó la causa abierta contra él, pero para entonces había pasado 11 meses en la cárcel en condiciones muy penosas. Para el juez soy un productor de materia prima para la fabricación de sustancias estupefacientes. Para mi hija tenía unas plantitas. Esto según el cristal con el que se lo mire. Yo nunca vendí marihuana. Se estaba mandando a la cárcel a gente que no tenía nada que hacer ahí. Era el año 2007. Hoy las cosas han cambiado. Juan nos lleva a su jardín secreto, a un lugar de difícil acceso cuya dirección conocen muy pocas personas.
Las plantas de marihuana crecen y se multiplican en pleno centro de Montevideo. Pero es mejor tomar precauciones. Los asaltos son frecuentes. Esta sala tiene una luz blanca de halógeno metálico y un fotoperíodo de 18 horas de luz y 6 de oscuridad. Esta sala tiene luz amarilla de sodio y tiene un fotoperíodo de 12 de oscuridad y 12 de luz. Esa es para floración y esto es para vegetativo y cloración. Entonces aquí tenemos el circuito completo de cosecha continua. Juan Baz ha aparcado su antigua profesión. Dedica todas sus energías a la Asociación de Estudios del Cannabis, promoviendo la investigación sobre la planta. Cuando se lo piden, asesora al gobierno y no olvida su faceta de activista contra cualquier tipo de discriminación. El usuario de cannabis se encuentra en todos los estratos sociales. No hubiéramos tenido peso si no hubiéramos tenido todo ese apoyo en la gente que se quitó el miedo y salió a la calle a decir: yo soy un estudiante y consumo, yo soy una ama de casa y consumo, yo soy un profesional y consumo. Claro. Daniel Vidart es uno de los intelectuales más lúcidos y respetados del país. Antropólogo, forma un sólido equipo con su mujer, Alicia, experta en cultura cannábica. Vidart ha cumplido 94 años y lleva más de 70 investigando por qué las drogas han acompañado a la humanidad desde sus inicios. Las ha estudiado y ha probado sus efectos. Y si tuviera que elegir una, sería el cannabis. Traté con gentes que hace 50 años que fuman y tienen la cabeza clarita, la memoria limpia, la lengua suelta y el espíritu amplio. Quiere decir que hay una vieja conspiración. Naturalmente que tiene sus efectos. La marihuana puede ser una sustancia que genere daños importantes si la consumen niñas, niños o adolescentes. Si los patrones de consumo de una persona adulta lo llevan a consumir de tal forma que le inhibe sus relaciones personales o interpersonales con su entorno familiar, si le inhibe el poder trabajar o el poder llevar adelante sus estudios. Daniel Vidart es escéptico con algunos aspectos de la ley, pero cree que hay que darle una oportunidad y valora la iniciativa del gobierno. Sin embargo, está convencido de que el narcotráfico buscará fórmulas y tratará de recuperar el terreno perdido conforme peligre su negocio. Quien planta tiene el mejor producto. Lo que viene de Pedro Juan Caballero del Paraguay es una mierda. Empleo esta palabra tan criolla, tan española, ¿verdad? Porque efectivamente es un veneno. Y eso es lo que se compra. La marihuana en ningún caso es una sustancia que el Estado la deba de recomendar. El papel del Estado, desde nuestro punto de vista, es decirle a las personas este tipo de conductas y comportamientos tiene riesgos. Porque hoy lo que tenemos es un mercado negro desregulado totalmente. Con la nueva ley, el consumidor puede elegir entre 3 vías de acceso al cannabis. El autocultivo doméstico, con un máximo de 6 plantas y una cosecha de 480 gramos al año. La pertenencia a asociaciones cannábicas o clubes, con un máximo de 45 socios y 99 plantas. La tercera opción, y la última en entrar en vigor, es la compra en las farmacias. Cada usuario puede adquirir 10 gramos de marihuana a la semana y elegir entre 5 variedades, ninguna con más de un 15% de THC, el principal componente psicoactivo de la planta. El consumidor debe estar registrado y en posesión de la licencia del IRCA, el organismo estatal del que depende la ley. Hay una patología nacional que es la participación del Estado y del gobierno en todo. Como que si no está el Estado, no estamos haciendo cosas. Ahora, el Estado productor, el Estado vendedor, el Estado como un registro, el Estado ahí se mete
en una política proactiva de suministro de la sustancia y abandona la política de prevención y de velar por la salud pública. Afirmativo. Afirmativo. Queda aprobado en general el proyecto de ley. El Senado... 10 de diciembre de 2013. La alegría se desborda a las puertas del Senado, coincidiendo con la aprobación de la ley. Para los partidarios de la despenalización fue un momento histórico, aunque la mayoría de los uruguayos, el 65%, está en contra de la legalización. Los empresarios no coinciden con el contenido de algunos artículos de la ley, como el que autoriza a negar el acceso a quienes acudan a trabajar bajo los efectos del cannabis, pero sin que la medida implique una sanción. La ley prohíbe llevar más de 40 gramos de marihuana, conducir bajo sus efectos o consumirla en centros de enseñanza y de salud. Toda política estatal tiene que tender a que se consuma menos. Y si nos preguntamos si con esta forma pionera de combatir la droga va a ser así, yo creo que no. Porque es un experimento que no tiene retorno. Porque como está hecho, ya no va a haber marcha atrás. Y por eso pensamos que hay que derogarla, la ley, y ir por otros caminos en el combate al consumo de droga. Yo creo que es un experimento social en sentido amplio, que en el transcurso del mismo se verán los ajustes que sean necesarios. Pero Uruguay está de alguna manera matrizado por este tipo de experimentos, ¿no? No es la primera vez que Uruguay se adelanta al resto del mundo. Fue el primer país de Latinoamérica que aprobó el sufragio femenino, la educación laica y gratuita, la prostitución, el consumo de alcohol y el juego. Y siempre bajo la lupa del Estado, igual que ahora. La regulación se ha hecho en contra del criterio de Naciones Unidas. El organismo internacional ha recordado que la ley va contra los tratados internacionales que Uruguay firmó en su día y vulnera la Convención sobre Estupefacientes. En Uruguay, vinculado al consumo de sustancias en general, había unos 300.000 uruguayos, que para el tamaño de nuestra población es mucho, de los cuales el grueso estaban vinculados al cannabis, el grueso. Entonces nosotros dijimos, bueno, esto lo tenemos que controlar nosotros. Y además nos va a permitir tener un registro de dónde está la gente que consume, quién es, para ayudarla, porque todos los consumos son malos, todas las adicciones son malas, todas. General mission to the left! Everybody to work their way this way into this line. This pit all has to be open. We got some legal weed. La corriente pro legalización del cannabis está creciendo. We represent greatness in cannabis. Maxwell special. We're running at $349.99. Taking pre-orders at the moment. We're going to be shipping in about 4 to 6 weeks. No se trata de ignorar los daños que puede causar la adicción, sino de proteger a los consumidores con políticas preventivas, como la separación del mercado de la marihuana del de aquellas sustancias a las que se accede por circuitos ilegales. Most people agree that criminalized marijuana has not achieved the types of public policy changes that they hoped. That is, preventing addiction, preventing use by children, keeping cartels and other international crime organizations outside of the borders of the U.S. Diciembre de 2012. Los ciudadanos de Colorado celebran el resultado del referéndum que despenalizó el consumo de marihuana con fines recreativos. Fueron los primeros. Detrás vendrían 3 estados más y antes otros 23 donde ya era legal el uso de la marihuana para fines terapéuticos. Un cambio importante viniendo del país que marca el paso de la política antidroga mundial. We have won. And I am so proud of Colorado for being first in the country, first in the world.
First legal marijuana I've bought in my life. Sean Achariti, veterano de guerra en Irak, sufre estrés postraumático, pero le cabe el orgullo de ser el primer comprador de marihuana legal de Denver. Couldn't be happier. It's a huge stepping stone for other states as well. 2, 1, open for business! Man, then you're right here. You're gonna get it for $30. El balance del primer año de legalización es positivo. El estado de Colorado ha recaudado casi $800 millones en concepto de impuestos y no ha crecido como se temía ni el número de adolescentes que consumen marihuana ni el de accidentes de tráfico por conducir bajo sus efectos. La economía legal en torno a la marihuana está en expansión. The international community is definitely moving in the direction of harm reduction as opposed to a criminal justice approach to drugs in general. But particularly when it comes to marijuana, the United States has had a huge hand in enforcing and pressuring other countries to follow its version of drug control, particularly when it comes to marijuana. And now that certain United States territories are starting to move away from that, I think that a lot of other countries are starting to say, why should we continue to enforce these policies that never worked for us? El debate no ha finalizado, pero el impulso hacia la legalización sigue su curso. Los norteamericanos no olvidan ni el fracaso de la ley seca ni los magros resultados de las políticas antidroga. People are starting to realize that since marijuana is objectively safer than alcohol, there's no reason why we can't regulate it as such. We're starting to see lawmakers slowly get around to that sort of idea. After Colorado and Washington made marijuana legal for adults in 2012, the following years after that, we saw a huge spike in the number of state legislatures that were considering similar issues. It's largely failed in the context of marijuana, and so many people in the community are thinking about ways to reform that to achieve those public policy goals, while still perhaps granting access to responsible adults who want to use marijuana in a responsible way. But generally, yes, the war on drugs, particularly in the context of marijuana in the United States, has been seen as a tremendous failure. La idea aquí es instalar 3 invernaderos. Uno para el uso recreativo de los socios del club, ¿no? Los 40 gramos mensuales que tenés que entregarle a los socios. ¿Ah? Otro para desarrollar genéticas y aportar a la investigación médica. Y un tercero para tener 4 o 5 variedades de cáñamo. Julio Rey, presidente de la Federación Nacional de Cannabicultores, nos enseña el terreno donde cultivarán marihuana si les conceden la licencia estatal de producción extensiva. Julio ama la planta, nunca compra en el mercado negro, prefiere la marihuana orgánica que cultiva en su casa, libre de pesticidas, restos de insectos o excrementos. Y aquí no hay tóxico ni nada, ni pesticidas. Evidentemente, esto lo produzco yo sé qué le he hecho y qué le dejo de echar. Y la mayoría de los cultivadores tenemos una preferencia muy marcada por lo que es el cultivo orgánico o por las buenas prácticas de cultivo. Y los cultivadores somos en realidad una minoría. Quienes conocemos qué es lo que se debe hacer con la planta para tener un buen producto, ¿verdad? Sano y rico, ¿verdad? Bien cosechado y curado, somos pocos. En Uruguay, la marihuana no se vende en los estancos, se compra en las farmacias, como sucede con las drogas de uso médico. Será una de las marihuanas de más calidad y de las más baratas del mundo. En España el gramo de cannabis cuesta 5 euros. En Uruguay el gramo de marihuana legal $1. No se dispensará a los menores de 18 años y todos los usuarios deben estar registrados. Una medida que molesta a los consumidores porque se sienten bajo sospecha. Yo no voy a comprar cerveza y me piden un registro. A lo sumo me piden la cédula para ver que sea mayor de edad, pero tampoco para comprar cigarros, y tampoco compro cigarros y cerveza en la farmacia. El uso recreativo es uso recreativo, no medicinal. En la farmacia venden medicamentos. En este momento,
que lo tome una institución como las farmacias puede darle seriedad al asunto, pero para los viejos cultivadores, ¿verdad? Y para los viejos activistas, sobre todo, no es algo que sea muy agradable. Y hubo una iniciativa del Centro de Farmacias que nos dijo, nosotros somos las personas que tenemos más experticia en la distribución de este tipo de productos desde hace 120 años. Distribuimos derivados del opio, distribuimos todos los productos regulados y lo hemos hecho de la mejor manera en los últimos 120 años. Entonces creemos que somos las personas adecuadas para esto. Y bueno, nosotros dijimos en ese momento, se alinearon los astros. Las drogas que más estragos causan en Uruguay son el alcohol y la pasta base, el peor derivado de la cocaína, el más barato. Los usuarios se abastecen en las llamadas bocas, los puntos donde se vende la droga, reconocibles a veces por la presencia de zapatillas colgadas o al código secreto. En el Cerrito de la Victoria, un barrio obrero de Montevideo, los miembros de la red de usuarios, antiguos consumidores de drogas duras, se reúnen cada semana a compartir experiencias. Hoy son autocultivadores y devotos consumidores de cannabis. La marihuana fue su punto de apoyo cuando decidieron dejar atrás el consumo de sustancias más dañinas. La planta es tratamiento, es amor, tratamiento, amor y buenos nutrientes en la tierra. Y bueno, para eso hay que trabajar muy duro, ¿no? Los cultivadores en Uruguay empezaron a aparecer para desvincularnos con el narcotráfico, porque no nos interesaba alimentar a esos buitres, ¿eh? Álvaro Calistro empezó a interesarse por el cannabis en Brasil. Conoce casi todas sus variedades y el valor medicinal de cada una. Nos lo va contando mientras separa, sin más herramientas que unas pinzas y unas tijeras curvas, las hojas de la flor. Todas estas hojas que están sobrando acá tienen alto contenido de CBD, que es el cannabinoide más utilizado en terapéutica. Es el momento de la manicura, un trabajo artesanal que solo puede hacerse a mano. Las hojas de la marihuana contienen altas dosis de CBD, el componente terapéutico con el que se preparan las tinturas medicinales. Estas están prontas. Álvaro no se cansa de hablar de las posibilidades de la planta, ni de sus propiedades, en su opinión, infravaloradas. En realidad son genéticas colombianas. Su mujer, antigua adicta a la cocaína y a la pasta base, encontró en la marihuana la puerta de salida. Fue muy difícil, tuve muchas crisis. El cannabis me súper ayudó cuando conocí esta planta hermosa. Ella me salvó la vida, fue una de las que me dio las herramientas para poder sobrellevar la abstinencia que también te genera, la ansiedad, el estar de mal humor, el sentirte mal, ¿no? Sentirte triste. Y ella fue mi gran aliada, ¿no? En este camino. Y bueno, Milagros trabaja con personas que, como ella, quieren consumir de manera responsable y cortar el vínculo que les esclaviza a otras drogas. Ahora lo que me estoy dedicando es a conocer, a recorrer los barrios en realidad y conocer gente y bueno, brindarles mi testimonio de cómo me ayudó el cannabis. Tenemos muchos amigos que han salido fumándose una cequita de porro, de cannabis, han logrado liberar esa tensión, esa angustia en la etapa de abstinencia. Con el experimento de control estatal, Uruguay se ha distanciado de la política prohibicionista hacia el cannabis.
Los métodos utilizados para combatir al narco han fracasado y el tráfico de drogas está en el centro de la violencia que sufre Latinoamérica. Son varios los países que han sugerido un cambio, pero solo uno se atrevió a ser el primero. Nosotros estamos cansados de luchar contra el narcotráfico por la vía policial y cada vez hay más y más y más. En realidad es una medida que empezamos a ensayar contra el narcotráfico. Tratamos de arrebatarle parte del mercado para que no tenga explicación económica. La legalización del cannabis no acabará con el mercado negro del Uruguay, pero lo reducirá sensiblemente, ya que el 85% de los consumidores de sustancias son fumadores de marihuana. La droga de los narcos coexistirá, nadie sabe cuánto, con el comercio legal. En España abundan las tiendas donde se venden productos para el cultivo y consumo de cannabis. Aquí podéis ver una gran variedad de fertilizantes, tanto orgánico y mineral, y aquí tenéis todo lo que es la parafernalia de fumador. Los consumidores españoles dependen del Código Penal, de la Ley de Estupefacientes, de la de Seguridad Ciudadana y de leyes de ámbito local. No saben a qué atenerse. Reclaman una ley integral que regule el cultivo y el consumo de la marihuana, su comercialización, la prevención de riesgos y daños asociados a la sustancia, pero también terminar con absurdos como el que permite consumir marihuana, pero prohíbe llevarla en el bolsillo por la calle. Una persona que es consumidora de cualquier sustancia, en este caso es consumidora de cannabis, pues evidentemente para realizar ese consumo en un ámbito privado que no es sancionable y en absoluto está criminalizado, tiene que ahora mismo adquirir esa sustancia y transportarla a su casa para poder consumirla en ese ámbito privado. Durante ese transporte esa persona está desprotegida, puesto que lo que sanciona la Ley de Seguridad Ciudadana es la tenencia y el consumo en la vía pública. Acceso correcto. Los clubes y las asociaciones cannábicas van a más. Viven un semivacío legal y pueden vender marihuana a los socios, tanto para uso recreativo como medicinal. El proyecto lo que aboga es porque haya una regulación sobre el consumo recreacional. Entendemos que como somos seres humanos y no somos ajenos al dolor, pues las personas que se nos acercan a nosotros por temas medicinales se les trata. Tenemos un protocolo muy riguroso para este tipo de socios, pero entendemos que eso es un tema de la sanidad pública. Yo voy a vivir con mi dolor toda la vida. Toda la vida. Yo ya sé que mi vida va a ser así. Por lo menos vivirla de la mejor manera posible. Y yo me encuentro mejor como estoy ahora, ¿vale? Que como estaba, tanto emocionalmente como físicamente, cuando estaba tomando estas 17 pastillas al día. Es una barbaridad. Carola sufre dolor crónico neuropático. Gracias a la inhalación de marihuana bajo control médico, ha bajado de 17 a 3 pastillas diarias y ha dejado la morfina. El valor medicinal del cannabis está aprobado y especialmente recomendado en 14 patologías como cáncer, Alzheimer, esclerosis, glaucoma o Parkinson. Sin embargo, todavía pesan los prejuicios. Muchos prejuicios. De hecho, estamos notando mucho cómo vienen pues, señoras, señores de 70, 60, 70 años que vienen con sus hijos. Y una vez que ya hablan también con nosotros y ven este sitio, ven que somos gente normal, con una carrera y con una vida y que podemos vivir, pues ya es cuando se animan, pero vienen con miedo, sí. Luego se les pasa, pero vienen con miedo. It's up and be just so let it be. They don't want you to know
La mayoría de los fumadores españoles se abastecen en el mercado ilícito. El consumo no está penalizado, pero sí las vías de acceso. Las detenciones se siguen produciendo, aunque las absoluciones en los tribunales son cada vez más frecuentes. Como yo le dije al inspector jefe, si quieres solucionar esto, me llevas entre dos coches, me pegas 2 tiros y acabas el problema. Y si no, va a ser el Estado de Derecho el que o apuntara a tus tesis o apuntara a las mías. Y ahí no hay vuelta atrás. Solo hace falta pues, que los políticos, que muchos ya están en ello, terminen de creérselo y dar el paso adelante. España se ha convertido en el principal huerto europeo de marihuana. El cultivo ilegal de cannabis abastece los mercados de países como Holanda, donde es legal la venta y el consumo de marihuana desde hace tiempo, pero las leyes que regulan su plantación se han endurecido. Los españoles parecen haber perdido el miedo al cannabis. Según la última encuesta del Ministerio de Sanidad, consideran más peligroso el tabaco que el hachís. Los responsables sanitarios están preocupados porque, aunque el consumo de cannabis ha descendido ligeramente, crecen los nuevos usuarios y dentro de este grupo, más de un tercio son menores de edad de entre 15 y 17 años. Gracias a la nueva ley, en Uruguay han podido salir del armario cultivadores de cannabis que funcionaban casi clandestinamente. Como los socios de Urugrow, un local donde se puede comprar todo lo necesario para el cultivo sano de la marihuana. Bueno, hay distintos tipos de hachís, hay de color marrón, hay de color dorado, se puede extraer con hielo o en seco, también con hielo seco. Acá lo que se ve en un proceso, el que se quiere acercar, si no luego lo pasamos, es cómo queda el hachís hecho, recién hecho después de haberlo pasado por las bolsas Isolator, que es con hielo, y luego de prensado, luego de 2 días de secado. Y después este juego de bolsas... Juan Andrés Palese explica el proceso de extracción del hachís, la resina del cannabis. La operación parece sencilla. Apenas se necesita agua, hielo y unas mallas de plástico. Tras 2 días de secado, el hachís estará listo para el consumo. Todas las semanas hay algún curso para cultivadores y consumidores de cannabis, el cáñamo de uso industrial. Las posibilidades que se abren a partir de la legalización son infinitas. Con el cáñamo se puede hacer plástico, se puede hacer combustible, se pueden hacer casas de hemp, ladrillos, que mismo en España ya lo están haciendo, en Alicante. Se puede hacer fibras para hacer ropa, se puede hacer alimento para el ganado, se pueden mejorar los suelos. O sea, si desaprovechamos esa oportunidad que nos está dando el marco legal y nos ponemos a pensar en ganar o no ganar plata, es una injusticia. En el año 2016, en el marco de la cumbre sobre drogas, Naciones Unidas podría plantear la despenalización del consumo de estupefacientes y la eliminación de las penas de cárcel para los consumidores y productores no violentos a pequeña escala. Varios líderes y expresidentes mundiales han reclamado un giro radical y que las políticas sobre drogas se centren en la prevención y en la rehabilitación. Todo parece cuestión de tiempo. Because of the regulatory system in place in the rest of the world, whether it's Spain, whether it's Italy, whether it's Germany, whether it's the US, because of the regulatory system and the restrictive nature of that regulation, intellectual property or companies actually investing in medicine or investing in building technology or investing in industrial applications or land reclamation or cattle feed, all of these things were restricted so completely because of the recreational illegality that this is an opportunity to change the future forward. So it's very exciting, very exciting.
La ley aprobada en Uruguay es única en el mundo. Desde su aprobación han pasado por el registro más de 1.200 cultivadores y 500 clubes cannábicos, aunque la mayoría de los usuarios se abastecerán en las farmacias. La familia cannábica ha ganado una batalla legal, pero no canta victoria, al menos mientras queden restos del descrédito social alimentado al calor de la discriminación. Soy fumador y estoy orgulloso de serlo. Y si tú me discriminas, yo voy a luchar contra la discriminación, pero no voy a luchar para seguir manteniéndome en el anonimato, es absurdo. Ya salí del closet. Todos tenemos un cartel, el mío dice usuario, y a mucha honra.